poquito. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero Mundo Visión. Estamos en televisión, señal de aire, señales digitales de Ecotel Televisión como cadena Ecotel. Estamos en los más populares sitios digitales del planeta. También les contamos que en radio estamos en FM de la provincia, satelital 100.9 en Loja y buena parte del sur del país. También la señal de Ecotel está en nuestra propia app, descargable como cadena Ecotel. Puede también sintonizar este noticiero en nuestra página web, en cualquier parte del planeta donde esté disponible Internet. Vamos a contarles que en el juicio político al presidente de la República todo da que el mismo se realizaría. Aunque hoy hubo alertas que desnudaban quién es el jefe de las personas que están difundiendo aquello, medios de comunicación. Lo que van a ver ustedes es un tuit en el cual Rafael Correa daba declaraciones en Argentina y luego daba por hecho ya y prácticamente con información falsa y equivocada señalaba que el juicio político comienza. Inmediatamente medios de comunicación como La Posta y Ecuador Inmediato replicaban la información falsa. Vergonzosamente tuvieron que rectificar porque la Corte Constitucional ni siquiera había sesionado el día de hoy para conocer sobre el juicio político. Temas en el ámbito nacional. Mientras tanto, de ir a la Asamblea, hay algunos partidos políticos que se bajan de la camioneta del juicio político. La izquierda democrática aparentemente deja de estar alineada en el juicio político. Declaraciones de dirigentes así lo señalan. Les contaremos detalles en este noticiero. Vamos también en temas de la región, algo que involucra a miles de personas, que no es cosa de la región, pero sí es importante. Las visas a los Estados Unidos tuvieron cambios en precios. Les contaremos detalles en este noticiero. También los plazos, desafortunadamente, en los que se otorgan las mismas no son los que la ciudadanía y quienes aspiran a obtener una visa esperaban. Les contaremos por qué también en el transcurso de este noticiero. Vamos a contarles más de lo que ampliaremos de la región y la provincia en titulares. Transportistas y usuarios se quejan por estado de las rutas en todo el país y por la inseguridad reinante. Línea política de Rafael Dávila ha perdido poco a poco sus espacios en la administración pública local. Según estadísticas, enfermedades que hasta hace poco preocupaban a los lojanos, ahora parecen asuntos lejanos. Estaremos también con informaciones de la provincia de Loja. Una marcha contra la delincuencia se está gestando en esta parte del país. La opinión pública y la ciudadanía también propone y habla sobre el tema de inseguridad. Les contaremos las opiniones recogidas y que parten de ciudadanos. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Inicio publicidad. Centro de Emergencias Especializado del Hospital Clínica San Agustín hemos salvado la vida de cientos de pacientes con problemas del corazón, como son las arritmias cardíacas e infartos. Si una persona presenta dolor en el pecho, sudoración excesiva y fría y sensación de desvanecimiento, es urgente que acuda a un centro de salud de tercer nivel con diversas especialidades, como lo es Hospital Clínica San Agustín, a fin de brindarle una atención especializada e inmediata.
Realice sus trámites en línea. Ingrese a trámitesloja.gov.es. Si no tiene una cuenta, regístrese siguiendo los pasos mencionados. Luego regresamos a la plataforma y colocamos nuestra cédula y contraseña. Aquí seleccionaremos el trámite que deseamos realizar. Ingresamos los datos que son obligatorios. Nos ubicamos en la pestaña de requisitos y subimos en PDF toda la documentación necesaria. Ingresamos al correo donde llegará la notificación que fue ingresada la solicitud. Recuerde que puede realizar el pago con su tarjeta de crédito o débito. Todos tienen derecho a la educación y nosotros lo garantizamos. Crearemos 4 universidades en la región amazónica. Potenciaremos las carreras para que se ajusten a las necesidades económicas y productivas. Juntos otorgamos oportunidades para el crecimiento de todos los ciudadanos. La Cruzada de la Educación del Gobierno del Ecuador promueve el desarrollo del país. Dos de las maravillas del mundo en un solo tour. El Cristo Redentor en Brasil y las cataratas de Iguazú en Argentina. El tour de verano de Ecotel Travel lo lleva en agosto a Río de Janeiro, Sao Paulo y Foz en Brasil, Puerto Iguazú en Argentina y Ciudad del Este en Paraguay. Este trip en vacaciones, con hoteles 4 y 5 estrellas, no solamente es turismo cultural y de aventura, también es de buenas compras, ya que aprovechamos las zonas francas sin impuestos. La inversión es de $2.900 más inscripción. Informes en Ecotel Travel al 099-8194-97. Fin publicidad. Imagen en vivo de la ciudad de Loja. Tráfico vehicular intenso en la urbe en esos momentos. Calle 18 de noviembre la observamos con alto tráfico vehicular y también alto tráfico peatonal. La temperatura en Loja es agradable en estos momentos. Estamos bordeando los 20 grados centígrados. También en la mañana, si bien tuvimos una sensación térmica en los primeros minutos, es decir, hasta las 7:15 de la mañana, luego hubo buena temperatura en la ciudad de Loja en la mayor parte del día. Vamos a las informaciones que se dan en la provincia del Chimborazo y especialmente en Alausí. Hay desesperación en las familias de los desaparecidos en ese cantón mientras se pide la intervención de maquinaria pesada. Organizaciones indígenas entregaron ley de aguas. Miembros de la comunidad Guarani se reúnen con el ministro de Energía. Durante la visita del presidente de la República al cantón Alausí, no le fue bien. Hubo gritos que señalaban la disconformidad de la gente con lo que ha sucedido en ese cantón. El ministro de Energía, Fernando Santos, se reunió con miembros de la comunidad guaraní para tratar de solucionar el cierre de 4 bloques petroleros. Se esperaba una respuesta a sus pedidos durante la tarde de este martes. Son puntuales en temas de salud, en temas de educación, en temas de social, temas de fortalecimiento organizativo, y ya tiene en las manos. Y el ministro del pueblo guaraní está pidiendo un derecho, que el pueblo está parado para ser escuchado. Tratamos de recuperar en bloque 43-31, pero hemos aclarado algunas plataformas, algunos campos que está operando las empresas privadas públicas, que debe llegar a un acuerdo con representantes del pueblo guaraní, en este caso la Nahue, y con miembros del Consejo del Gobierno. Una de ellas, por ejemplo, que a todo habitante de la comunidad se le afilia a la seguridad social. Eso es prohibido por la ley. Solo los trabajadores autónomos o por dependencia pueden afiliarse a la seguridad social. Que a las madres solteras se les dé un bono, que a los ancianos se les jubile sin haber estado previamente afiliados. El problema también es que cuando un pozo se cierra intempestivamente se pueden causar daños. ¿Por qué? Porque se acumula sedimento y la bomba que empuja hacia la superficie. El movimiento indígena realizó hoy una marcha y se dirigió a la Asamblea Nacional. Allí entregaron al presidente legislativo, Virgilio Sequicela, el proyecto de ley de aguas. Luego de guardar un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia en Alausí, intervinieron varios de los dirigentes, entre ellos ISA, para ratificar su compromiso con el ambiente y exigir soluciones frente a los problemas ambientales.
Las familias de los desaparecidos están angustiadas en Alausí. Pasa el tiempo y aún no tienen noticia de las personas que quedaron sepultadas bajo toneladas de escombros. Los habitantes piden a las autoridades locales y nacionales la presencia de maquinaria pesada para remover la tierra de manera más rápida. De acuerdo a la información que tenemos, son 167 casas. Hay algunas casas, sitios de casas donde los familiares las han marcado y están llevando a los perros a esas zonas también. Pero es un tema muy difícil de precisar, porque imagínense usted, con este movimiento de tierra la casa también se movió de su sitio. Entonces es muy difícil que podamos tener una precisión en eso. Continuando con las informaciones, en el mismo ámbito nacional, el presidente de la CONAIE pide a la Corte Constitucional no el tema relacionado con lo que sucede en la provincia del Chimborazo, sino que agilite y de paso al juicio político del presidente de la República. Señalan que antes que la muerte cruzada, el primer mandatario debería dar un paso al costado, renunciando. Conocemos también que hay una amenaza de llevar a muerte cruzada. Aunque pasara aquello, de igual la Constitución de la República ordena que la Corte Constitucional, en ese caso, también debe hacer el control constitucional. Esperamos que la Corte Constitucional no espere que los pueblos, la ciudadanía, se ponga en las calles y esto genere mayor reacción. Pedimos que realmente puedan actuar en derecho. ¿No están de acuerdo en la muerte cruzada ustedes? Nosotros hemos sido claros. No se puede utilizando, sí. En la Constitución de la República hay 3 mecanismos. Podrías renunciar si es que tuviera el gobierno nacional la dignidad, porque no está haciendo bien las cosas. Hay segundo, el tema del juicio político desde la Asamblea Nacional, o también la muerte cruzada desde el presidente de la República. Nosotros hemos dicho cuál sería el menos traumático, el proceso que menos impacto tendría, el juicio político. Realmente nosotros creemos que no puede el gobierno nacional en este momento tan deteriorado que quiera implementar un proceso utilizando este mecanismo, un proceso dictatorial. Creemos, presidente de la República, usted no ha cumplido ni con su plan de gobierno, ni ha cumplido, solo pasó mintiendo los 3 meses de los supuestos 218 acuerdos. Por dignidad debería poner un pie al costado. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, donde pasaría el juicio político hasta el momento, la Corte Constitucional ni siquiera ha iniciado sesión para tratar el mismo, aunque ya les contaremos más adelante los chascos que pasaron en medios de comunicación correístas cuando daban por hecho hoy a las 16 horas que ya la Corte Constitucional había decidido aquello. Claro, que se menciona en círculos políticos, que es un anuncio anticipado a lo que va a suceder por información de la propia Corte Constitucional. En la Corte habrían los 6 votos, que son las 2/3 partes de la misma, para llevar a juicio político o dar paso a que la Asamblea lo enjuicie políticamente al presidente de la República. De lo que se ha podido colegir, también en la Asamblea sobrarían los votos, aunque con el tema de la muerte cruzada hay cierto nerviosismo en la misma Asamblea ante aquello. Algunos de los asambleístas están de acuerdo con irse a la casa, otros no. ¿La izquierda democrática se baja de la camioneta? Aparentemente sí, por las declaraciones de sus líderes. ¿Se baja de la camioneta en ir al juicio político? Ya lo señalábamos la noche de ayer. En la Asamblea Nacional todo puede suceder. Supuestamente existen 101 votos hasta estos momentos. Pero tengan la seguridad los televidentes del sur del país que el día que se realice la votación de un juicio político no habrá esa cantidad. Muchos de los asambleístas, y esto es absolutamente claro y lo conoce la opinión pública, buscan dar su posición de ir al mismo, pero para negociar, para llegar a acuerdos. Y el acuerdos no es con ese al final, es con aquello. Y sin la Asamblea Nacional, este gobierno en los 8 meses que le quedan tratará de llevarse, cargar con todo, de hacer todo lo que no pudo hacer en dos años. Y en ese lapso de tiempo, cuando el presidente Lasso quiera aplicar con decreto ley su proyecto político, no será la Asamblea Nacional la que le salga a la oposición, será la calle, serán nuestros hijos
¿Quiénes son los que van a poner entonces ahí los heridos, los muertos? Nosotros, Pachacuti, las clases populares, los trabajadores. Y por eso no estamos de acuerdo nosotros ir a un escenario de eso. ¿Para qué? Para que probablemente en 6, 8 meses quien venga a sentarse en el poder no sean nosotros, sino un proyecto político que ya dije, persiguió a las mujeres, a los periodistas, insultó a las mujeres y arremetió, metió presos a un montón de gente que defendía la naturaleza y del extractivismo minero y petrolero. La opción siempre va a estar porque constitucionalmente está establecido así para el presidente de la República. Pero si la respuesta es que frente a que la Corte Constitucional pueda dar dictamen favorable para que el juicio político avance, deben saber que el presidente de la República se presentará ante la Asamblea Nacional y se defenderá como corresponde. Pero eso no deja sin ningún efecto el que la muerte cruzada pueda ser utilizada a consideración de lo que da el marco constitucional. Tendremos que ver la celeridad con la que pretenda actuar en ese sentido la Asamblea Nacional y las intenciones políticas que pretendan nuevamente manosear o pisotear la Constitución. Al menos 45 días dura el trámite de juicio político. Así que aquellos ecuatorianos que les han dicho que este fin de semana probablemente ya no haya presidente de la República, les están mintiendo. El juicio político tiene tiempos y es un trámite que no se adelanta por capricho de ningún legislador. Tenemos que irnos todos a la casa, eso es lo que está pidiendo la gente, que la Asamblea Nacional se disuelva y que el presidente Lasso también ponga la renuncia o se vaya de este desgobierno que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Hay que ver también de manera responsable lo que se puede venir a futuro, pero en este momento eso es lo que quiere el pueblo, que todos nos vayamos a la casa. Ahorita, claro, están preocupados. Adentro, créeme que están preocupados todos por la muerte cruzada. Lo que se habla adentro, lo que se habla adentro, no sé si la estabilidad de ellos o la estabilidad del país. ¿Y al Partido Social Cristiano le preocupa también? A nosotros nos preocupa la democracia, no la muerte cruzada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es una muerte cruzada? Hay que entender. La gente nos dice, claro, que se vayan todos. Y está bien, porque yo sé que la Asamblea es la más impopular que hay. Y el gobierno también, ¿no? Es el reflejo de lo mismo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Están asustados entonces sus colegas? Algunos puede ser que sí, pero no es el hecho de romper el tema del legislativo, sino la democracia en sí. ¿Qué pasaría? 6 meses con un gobierno que pueda gobernar mediante decretos. El tema tiene polémica. Se da por hecho que la Corte Constitucional, por existir 6 votos a favor, las 2/3 partes, son 9 los consejeros o quienes están en la Corte, los jueces de la Corte Constitucional, entonces se necesitan 6 votos para que vaya a la Asamblea Nacional el juicio político. El día de hoy les llegaron a los correístas informaciones erradas y el principal que las comenzó a difundir cuando eran las 15:50 fue Rafael Correa, con este tuit que decía: "Chao Guillermo, un tipo tan ruin y básico como tú jamás debió ser presidente. Ahora irás con sobra de merecimientos y junto a tu compinche Lenín Moreno al tacho de la basura de la historia. Ya falta poco", era lo que señalaba Rafael Correa. Mientras tanto, aproximadamente unos 3 o 4 minutos después, curiosamente surgían estos 2 tweets. Uno de Anderson Boscan, que decía que la Corte Constitucional decide por mayoría que se dé paso al enjuiciamiento a Guillermo Lasso ante el Parlamento por delitos contra la administración del Estado. Primera vez, decía Boscan, en 90 años que un presidente va a un proceso de destitución. Otro medio, un minuto después, Ecuador Inmediato, medios conocidos por su cercanía al correísmo, decía: la Corte Constitucional decide por mayoría calificada que se dé paso al enjuiciamiento contra Guillermo Lasso. Pero esto era totalmente falso, porque la propia Corte Constitucional, mediante un comunicado público, los desmintió a los 2, diciendo que son informaciones falsas y que nada de esto ha ocurrido porque ni siquiera han iniciado la sesión. Ellos, Boscan de La Posta y La Posta, más Ecuador Inmediato, volvieron a desinformar al país. Luego aparecieron comunicados pidiendo disculpas sobre la situación que se había dado en horas de la tarde. Y a los comentarios decían y señalaban que las órdenes de Correa fueron mal dadas a estos medios de comunicación.
En temas de la región y con el mismo tema relacionado a la política del gobierno. En Loja, lamentablemente, el gobierno no puede hacer lo que algunos o muchos de sus partidarios hubiesen querido. Nos referimos a quienes hacen creo. La línea política del partido de Rafael Dávila, actual presidente provincial del movimiento, ha perdido todos los espacios en la administración pública de la provincia. A la vicepresidenta de la organización de gobierno, Melania Correa, se le pidió la renuncia hace 2 semanas, mientras que hace una semana tuvo que dejar el cargo Jorge Zárate como gerente del Banco de Desarrollo. ¿Por qué? Veamos la siguiente nota. El exgerente de la entidad crediticia estatal se encuentra fuera de Loja por temas profesionales, según señala. Vía telefónica habló de su renuncia. Mi salida es voluntaria. Yo renuncié. Yo presenté renuncia. Lo conversé con el gerente general, con Homero Castañer, con quien mantenemos una muy buena relación, primero de amistad y luego profesional. Sin embargo, menciona que más adelante hará señalamientos en contra de determinados personajes políticos. No quiero hilar muy fino, no quiero abrir más polémica en el tema, pero a su debido tiempo y con las pruebas necesarias vamos a hablar abiertamente de oscuros intereses de ciertos personajes que pudieron haber estado, no de mi cargo como tal, porque repito, yo renuncié, sino de indisponer la gestión de Jorge Zárate en el banco. Se cierra totalmente a la posibilidad de identificar a quienes dice le han hecho daño a la provincia y a su movimiento. Interés mezquino, porque a la final se podría ver a simple vista de que no les importa ni los objetivos del banco, ni de servir a los municipios, ni a las prefecturas, ni el de colocar recursos económicos para dinamizar la economía en los territorios. Ante lo evidente de que todos los funcionarios públicos cercanos a Rafael Dávila han debido dejar sus cargos, deplora aquello. Sí hay malestar en la militancia. No solo es Melania, no solo es Jorge Zárate, fue el director de SECAF, fue en su tiempo el director del Ministerio de Hidrocarburos, fue el director del EMETOP, el gobernador en ese entonces, Mario Mancino, solo por nombrar algunos nombres. Apena mucho. La ex coordinadora del registro civil, Melania Correa, no respondió a nuestras llamadas para obtener su punto de vista. Para Mundovisión, Ilvar Jaramillo. Y otro tema grave que preocupa en general a la ciudadanía del país, particularmente de provincias de la costa ecuatoriana y grandes ciudades, pero que no deja de estar en la mira de los ciudadanos en el sur del país y, por supuesto, en la ciudad de Loja. Organizaciones sociales de esta urbe, gremios, colegios de profesionales, sindicatos de diversos lugares desarrollaron una primera reunión en la sede social del barrio 18 de noviembre. Ellos quieren tomar acciones de lo que será una marcha contra la delincuencia, actividad cuyo dictamen será el próximo martes cuando se fije la hora y fecha para un recorrido y concentración. Tuvieron una primera reunión gremios de Loja, Unión Central de Taxistas, Sindicato Provincial de Choferes, SOMEC, Colegio de Profesionales y otras organizaciones que se han sumado a la marcha contra la delincuencia. Reclaman seguridad. Tendrán otra reunión el próximo martes para delinear acciones acerca de la marcha. El lema de la marcha va a ser Loja unida contra la inseguridad. Vamos a hacer un manifiesto público, todas las personas, todos los gremios, un manifiesto público para hacer conocer a las autoridades, un pliego de peticiones que les vamos a hacer conocer, en donde haremos los reclamos pertinentes a favor de la seguridad de los lojanos. La afectación a la seguridad de los lojanos es múltiple. Bueno, nosotros nos vienen afectados, como ustedes saben, en temas de robos a domicilio, los estudiantes vienen siendo afectados, se les roban las computadoras, robos de vehículos, los taxistas
taxistas son los que han llevado la peor parte, muerte de taxistas. Reclamarán para que se otorguen cámaras de seguridad en los barrios, así como de dotación contra el AMPA a la policía. Crearían brigadas barriales de seguridad y estarán fomentando simulacros para actuar ante delincuentes. Parece una buena iniciativa de toda la ciudadanía, de quienes hemos estado siempre luchando por el tema de seguridad de Loja. Nuestro barrio no lo ha venido haciendo desde hoy. Lo hemos venido haciendo ya desde muchos años atrás, golpeando las puertas de autoridades y pidiendo que cambie esta realidad de Loja. Afirman que el Consejo Cantonal de Seguridad posee el recurso como para poder afrontar este tipo de problemáticas. Incluso el gremio de taxistas ha propuesto poner de sus recursos para la vigilancia en las entradas y salidas de la urbe. Los robos en la ciudad evidentemente han aumentado y en considerable cantidad. Los hurtos, igual que los arranches que en ocasiones se dan especialmente a señoritas que portan teléfonos o carteras. Esto ha sido una situación muy denunciada, especialmente no en lugares como la Fiscalía, sino se recurre a medios de comunicación. Claro que las cosas evidentemente en la región no son tan graves como las que se dan en otras partes del país. El día de hoy, por ejemplo, presentábamos lo que nos llega periodismo ciudadano de ciudadanos lojanos que viven en la costa ecuatoriana. Y esto nos llegaba de Quevedo, de familias lojanas que viven en Quevedo, que compartieron lo que a ellos también les llegó. Y esa información verificada incluso en la policía de la misma provincia de Los Ríos, cuando cerca al anillo vial de Quevedo estaban ubicados delincuentes que ya no era que asaltaban subiéndose a un vehículo cuando este ya no está en movimiento, sino obstaculizando la carretera. Lo que van a ver ustedes es una grabación con cámara incorporada en un vehículo cuando los delincuentes ya recurren a algo grotesco, el arrojar obstáculos, en este caso llantas, para parar a un automotor. Lo van a ver ustedes y vamos a intentar congelar esta toma que llegó vía WhatsApp. Es cerca al anillo vial de Quevedo. Ahí están los delincuentes con llantas, arrojando las mismas hacia los vehículos para que los mismos se detengan y luego proceder a robarles. Este vehículo afortunadamente no se detuvo y continuó el trayecto o el viaje y no fue atracado por los delincuentes. Vamos a ver la imagen en estos momentos. Es decir, sigue. Pero, ¿qué ocurre cuando se valen de disparos hacia las llantas? Fue otra situación que se dio en cambio en una cooperativa de transportes. Estas imágenes también son enviadas vía WhatsApp a Periodismo Ciudadano. Aquí se puede ver en la cámara 4 el bus que va por la misma vía y el mismo sector donde el anterior grabó a personas que se encontraban. Aquí se puede ver que hay dos vehículos. En uno, 3 o 4 delincuentes y en el que está más adelante, 3 o 4 delincuentes. Al vehículo ya lo han disparado en uno de sus neumáticos, por los que tiene que detenerse. Inmediatamente los atracadores, que son estos, que se los puede ver con algo de dificultad, pero se los ve en pantalla, armados totalmente, llegan al autobús. En otras de las cámaras se ve cómo suben al mismo, apuntan a conductor, ayudante y en general a los pasajeros. Una tercera o segunda cámara permite observar cómo con violencia les quitan lo que pueden. En un típico asalto a una cooperativa de transportes, ¿cuántos actúan? Aproximadamente 6 delincuentes. 2 o 3 están en la parte delantera, otros roban mochilas, bolsos, carteras, lo que pueden. Mientras adelante se intenta que lo que tiene el conductor, ayudante, pasajeros que van en esa parte, quitarles todo. Pero lo que van a ver ustedes en imágenes, vamos a adelantar un poquito, es realmente grotesco. Esto que sucede acá, después de que se llevan mochilas, carteras y bolsos, como ya les mencionábamos, hay personas que intentan una defensa y otros que claman porque sus documentos no se los lleven. E incluso algunos de ellos se bajan tras los delincuentes e incluso quieren repelerlos. Aquí están bajando los delincuentes y algún pasajero que reclama por aquello, es decir, porque le devuelvan las cosas. Incluso lo empuja a otro y en este caso reacciona.
Y el delincuente, van a ver ustedes, ojalá se pueda apreciar relativamente bien, se regresa contra la persona con la pistola y le dispara, pero se le encasquilla. De la información que se tuvo, no fue herida. Miren cómo le roban a una señorita hasta los zapatos. Ella, evidentemente, llora desconsolada, entra en pánico. Vamos a volver a ver esto, que no lo pudimos. A ver, vamos a ver si podemos hacerlo. Eso está vía WhatsApp. Aquí se lo puede apreciar cómo se presenta esta situación cuando los delincuentes se bajan del vehículo. Aquí es, van a ver ustedes, la señorita que está acá, entra en pánico y miren cómo le roban hasta el calzado. Esta situación definitivamente es algo que difícilmente ocurría en carreteras, que los robos se den bloqueando con dos vehículos, arrojando obstáculos y disparando a los neumáticos. Ocurrió en la provincia de Los Ríos, muy cerca al anillo vial de Quevedo. La ciudadanía cómo reacciona frente a todo lo que ocurre. Vamos a la pausa y al volver tendremos algunos testimonios. Regresamos. Es Mundo Visión, el noticiero de Ecotel Televisión. Inicio publicidad. Hotel El Murique. Descubre esta joya escondida en Zorritos, Tumbes, Perú. Disfruta de tus vacaciones y fines de semana cerca del mar. Somos la excusa perfecta para escaparte a la playa, degustando la exquisita gastronomía peruana. Contamos con habitaciones dobles y estándar, desde $55. Visita nuestra web www.hotelelmurique.com. Haz tus cotizaciones y reservas ahora mismo a reservas@hotelelmurique.com. Somos Hotel El Murique, comodidad y confort en un ambiente tropical. Juntos podemos crecer cada día más, porque nacimos aquí, de esta tierra, de la mano de nuestra gente. En CAC Peloja tenemos un gran compromiso de apoyarte y crecer contigo. A ti, visionario que emprende, nosotros como tu aliado te ofrecemos productos y servicios financieros, ágiles, oportunos e innovadores. Y lo mejor, a un solo clic de distancia a través de nuestra segura plataforma digital, garantizándote cada transacción realizada. Además, con tu tarjeta de débito Visa, tendrás el poder en tus manos para realizar retiros y pagos en cualquier parte del mundo. CAC Peloja, crece contigo. CAC Peloja. Contamos con altos estándares de calidad en los diferentes procesos de producción con equipos y maquinaria de alta tecnología. Esto le garantiza al Ecuador productos que cumplen con la certificación de buenas prácticas de manufactura. Tenemos los mejores productos para su deleite: chorizos, productos ahumados, salchichas, mortadelas, jamón. Visita nuestro delicatessen en Avenida Turunuma, frente al Mega. Línea directa de venta 072-61-33-93. Caprilosa, alimentando tu vida. En la UID hemos demostrado que estamos hechos de grandes cosas. Educación personalizada, estudiantes destacados y docentes altamente calificados. Pero esta vez decidimos reinventarnos. Hoy anunciamos nuestra afiliación con Arizona State University, número 1 en innovación en Estados Unidos. Nos convertimos así en la primera universidad del país en ofrecer una verdadera educación global. Conoce la nueva UID, Powered by ASU. Fin publicidad. La ciudadanía de Loja está preocupada en términos a presentar lo que ocurre en las comunicaciones, los mensajes de diferentes sectores y que vienen por semanas, por meses, en torno a la inseguridad que se vive incluso en la ciudad de Loja, que, como ya hemos visto, ha provocado que sectores ciudadanos se organicen para organizar marchas que conlleven a que la seguridad sea reforzada en el sur del país y en Loja. Pero, ¿qué hacer frente a lo que está aconteciendo? Tenemos
varias respuestas. Las autoridades, la única cosa que deberían hacer es unirse todos y dejar de estar peleando, primeramente los asambleístas peleando por destituir presidentes cojudezas, perdónenme que hable así, porque no están haciendo a lo que los puso la ciudadanía, ¿no es cierto? De ahí toditas las demás autoridades deben unirse a trabajar, para eso se los elige. Desgraciadamente se dedican a llenar los bolsillos, a buscar bienes personales y no hacer nada por la gente que los eligió. Bueno, primeramente tienen que trabajar todos los que están dentro del gobierno, tanto como policía, municipio, para combatir lo que es la delincuencia. Aquí usted sabe, en Loja era una ciudad tranquila y todavía es tranquila, pero está cambiando. Le tienen que poner mucha atención lo que es la policía, más que nada. Una idea clave, y se puede decir, solo se necesita la voluntad política y hacerlo. Colocar cámaras en las entradas principales de la ciudad, ya sea Vilcabamba, Zamora, Loja y Catamayo. De esa manera usted tiene controlado a todo el que sale y el que entra, porque la cámara va a captar la placa del carro, si entró y salió y a la hora que salió. Bueno, el problema de la delincuencia es un problema que tuvo un proceso hasta llevarnos a lo que actualmente es un estado fallido el Ecuador, porque se vino gestando a vista y paciencia de los gobiernos anteriores y reventó en este gobierno. Para cambiar esa situación se lo tiene que hacer de raíz. Bueno, yo creo que la situación no es muy difícil. ¿Sabe cuál es la situación? Copiar ideas, copiar proyectos de países donde han mejorado el tema de la delincuencia y obviamente hacer seguimientos, porque lamentablemente las autoridades no aplican esos conocimientos, o contratar gente especializada que tenga idea de cómo es el tema delincuencial aquí en el Ecuador. Yo creo que eso sería lo más factible. Bueno, primeramente ponerse los pantalones, porque todo es de una política dura contra la delincuencia. Existen las leyes, pero ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no aplican políticas de seguridad en nuestra ciudad? Aquí en este caso el gobernador representa al Ejecutivo, debe de presentar políticas claras para poder proteger al buen ciudadano, al lojano que quiere trabajar y vivir en paz. Lastimosamente no hay esas políticas, por eso vivimos en este caos de la delincuencia. Yo invito a las autoridades que se pongan manos a la obra y se amarchen bien los pantalones y empiecen a cuidar al ciudadano que quiere trabajar y quiere que nuestra ciudad salga adelante. Vamos a otros temas. Estados Unidos anunció el día de hoy una elevación en el precio de los visados de turismo, negocios, de estudiantes, trabajadores temporales y también de inversionistas. La medida se hará efectiva a partir del 30 de mayo. En concreto, el costo de una visa de turismo y de negocios, la conocida como la B1, B2 y de estudiantes de intercambio, pasa de $160 a $185. Las tasas para algunas visas de trabajo temporales, la H, la L, la O, la P, la Q y la R, subirán de $190 a $205, mientras que el de comerciantes o inversores pasará de $205 a $315. Es la visa que más sube en porcentaje y en cantidad. El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó en el comunicado que las tarifas de los llamados visados para no inmigrantes se calculan a partir de los costos de los servicios consulares. La última revisión, justifican, se hizo en el 2014. La dependencia aseguró que las visas de trabajo y de turismo son esenciales para la política exterior del presidente de los Estados Unidos. Y una situación también curiosa en el ámbito judicial y de presunta corrupción se dio en Loja. Una acción de protección no se la presentó, pese a que el conflicto se da en esta ciudad y en esta provincia, se la fue a presentar en otra. Así lo denunció el día de hoy el prefecto Rafael Dávila, confirmando que este reclamo lo ha elevado la protesta por la medida que se ha dado ante el Consejo de la Judicatura, por la acción presentada por la contratista que no cumplió con el contrato de la construcción de la vía Villonaco-Chuquiribamba. A veces difíciles, hemos tenido que plantear una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura
por una acción de protección que presentó la empresa Covipal, que abandonó los trabajos de la vía Bionaco-Chuquibamba, que estaba seriamente retrasada, que nos vimos obligados a terminarle unilateralmente, y ahora pues nos toca luchar contra las inconsistencias de algunos jueces, ¿no? Y presentan una acción de protección que la ley lo prohíbe, y lo presenta en Santo Domingo de los Áchilas, cuando ese tipo de acciones se tienen que presentar en el domicilio, es decir, en el territorio donde la acción que supuestamente ha vulnerado sus derechos, ¿no? Fíjese que esta Teresa presenta 2 acciones en Riobamba. Primero ante una jueza que le niega, le inadmite la acción porque le dice que debe presentar en Loja. Luego presenta ante el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba, que la empresa es de Riobamba, ¿no? Covipal. Y el Tribunal de Garantías de 3 jueces le niegan, le inadmiten la acción de protección porque le dice que eso debe presentar en el domicilio donde estaba trabajando, en este caso en Loja. Se va a presentar en Santo Domingo, le niega un primer juez, va donde un segundo juez. Este juez le admite la acción y le otorga medidas cautelares. Entonces estamos en esa lucha, ¿no? Estamos en pelea defendiendo los intereses de Loja, por supuesto, como tiene que ser. Y ojalá pueda cumplir mi deseo, mi afán de que la obra pueda ser recontratada en mi administración. Son pocas semanas las que quedan. Si superamos este problema legal, podremos, creo yo, avanzar en la recontratación. Ciudadanos opinan, ¿qué podemos hacer combatiendo la delincuencia cuando capturan a algún delincuente con pruebas suficientes? Los jueces querrá decir corruptos, le extienden la libertad. Hoy abordamos y continuamos con el tema de la minería desde diferentes aristas, de personas, colectivos que luchan porque la minería a gran escala no se dé en poblaciones y territorios de la provincia de Loja, con quienes están a favor, con las empresas que están involucradas, con la gente de la academia que desde las universidades y desde las facultades de minas están también emitiendo sus opiniones. Hoy fue invitado el director de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, Renzo Paladines. Él afirmó que el tema del desarrollo de la minería, al menos en la zona sur, no ha dejado beneficios desde que se iniciaron en la historia la explotación minera hace más de 500 años. Además, señaló algo que ha sido comprobado absolutamente, que no existe un control en lo relacionado a la explotación, a lo que declaran cuando se llevan y lo que declaran cuando en el lugar donde reciben mencionan otra cosa. Esto en alusión a las mineras de la provincia de Zamora, que en un momento dicen, llevamos 300 en oro y allá declaran 800. Ejemplo, simplemente. La minería es un hecho. Yo creo que acá en el sur de Ecuador somos tradicionalmente mineros. Esta zona se colonizó hace 500 años buscando oro y acá encontraron oro los españoles. Pero por otra parte la minería no puede ser sostenible. Eso es una mentira. Es una distracción. La minería es una actividad extractiva. Yo también quisiera que preguntemos ¿en qué ha cambiado nuestra vida? Me refiero a los habitantes del sur de Ecuador en estos 500 años de explotación. O sea, lastimosamente no hay un dato más actual, pero el dato del 2020 es que el 0,78%, menos del 1% del Producto Interno Bruto de Loja, lo constituye la minería. Y acá se saca oro, y se saca mucho oro, a más de otros minerales. Yo creo que son temas que debemos cuestionarnos. No es cuestión de estar a favor o en contra de la minería. No se puede hacer minería en las fuentes de agua, definitivamente. La Constitución reconoce al agua como un derecho humano fundamental en nuestro país. Usted menciona que debe explotarse o debe realizarse una exploración y posterior explotación en lugares donde no se afecten las fuentes hídricas. Al agua no hay cómo pararla, y eso lo sabemos los que tenemos casa y tenemos goteras. El agua es prácticamente incontrolable. Entonces las filtraciones van a llegar, porque estamos en la parte alta de la cuenca. Además, repito, ¿qué hacen las mineras? Sacan el mineral, lo procesan con químicos muy tóxicos, se llevan el concentrado que se reproduce en los barcos y almacenan todos los residuos en una gran laguna.
esa laguna filtra. Es prácticamente incontrolable que no lo haga. Luego hay una diversidad de plantas, animales excepcionales, porque las condiciones son duras, ¿no? Entonces, en esas condiciones se han desarrollado especies únicas, ¿no? Hay una especie única que solamente vive en los páramos de Fierro Urco, que es el colibrí de garganta azul. Esa es una especie única, que sería seriamente amenazado si la actividad minera se realizara. Cuando ustedes tienen la oportunidad de decir a un gobierno, dar su opinión a un gobierno en temas tan sensibles como los que han ocurrido en Zamora, hay 2 proyectos mineros a gran escala en plena explotación, ¿cómo llegar a consensos, si es que existen o pueden existir aquellos, frente a un tema tan sensible? Conversando, sentándonos a conversar, proponiendo alternativas. O sea, el problema, Ramiro, es que no hay control. A ver, yo quisiera que usted le pregunte a todos sus invitados si confían, aparte de dejando, digamos, su bandera institucional a la que representan o su sector, si confían en que el Estado ecuatoriano va a hacer un buen control ambiental. Sabemos que ni siquiera fiscal lo puede hacer. Ahí está la plata. Imagínate, Ramiro, hay 2 proyectos mineros, salen 1.200 millones. Multiplíquelo por 4 que dice la revista Vistazo. ¿Para qué necesitamos? Eso significa 4 proyectos más. ¿Para qué necesitaríamos más condiciones? Si en lugar de 1.000 millones vamos a recibir 4.000 millones. Yo no sé si tiene mucho sentido a cambio de contaminar todo el agua. Cambiamos de ámbito informativo. En el día a día, transportistas y usuarios se quejan por el estado de las carreteras en todo el país, a lo que se suma el miedo por la inseguridad reinante. Lo que hemos visto esta noche, lo que vemos cotidianamente en diferentes medios de comunicación. Mencionan que por fenómenos naturales deben emplear más tiempo en los recorridos que se están dando actualmente. Ustedes, la ciudadanía, la mayoría conoce que los viajes a Quito vía terrestre hoy se los tiene que realizar desde Cuenca, más adelante utilizar un desvío hasta Chud, luego ir hasta la costa, es decir, de la sierra bajar a la costa hasta la Troncal y de la Troncal volver a subir a la sierra hasta Payatanga para llegar a Quito. Esto con recorridos que aumentan más o menos 1 hora y media, 2 horas, en clara alusión a lo que ha ocurrido en Alausí. Pero no es el único problema el que existe en el cantón de la provincia del Chimborazo. El resto del país y sus carreteras en general también están afectadas, es la pregunta. Y lo que les preguntamos a quienes realizan la transportación, hoy tienen que hacerlo con muchísimo más cuidado que antes. ¿Qué se encuentran en la vía? ¿Qué van en su momento pensando de lo que ocurre? Es nota que la hemos realizado periodísticamente con Ilvar Jaramillo. Cerca de las 11 de la mañana se ubicó en el andén de arribo de la terminal terrestre Reina del Cisne el bus número 52 de la Cooperativa de Transportes Loja. Salió de Quito a las 8 de la noche de este lunes 27. Se modificó su ruta por lo ocurrido en Alausí. Por la Troncal y salimos al sur y venimos por Cuenca y voy para acá. ¿Cuántas horas más? Más o menos como 3 horas más o menos. Se hizo una tremenda vuelta por lo que había con el deslice que hubo en Alausí. Y eso un gran tramo. Este recorrido, se reporta, se hace en condiciones que no son las mejores. Estaba horrible, estaba puro invierno, puro piedras. Estaba bastante complicado. Puro huecos, más o menos como una cubeta de huevos de eso. Para descansar nada. Nada, no hay cómo descansar. De los problemas relacionados a la condición vial, con eventualidades que afrontar apenas saliendo de Loja, saben los conductores. Estuvimos dando la vuelta a lo que es Pueltambo, pero lo que es por allá también, lo que es Olmedo, Chahuarpamba, Chipianga, todo también está todo está bajado de rumbo del lado, pero poco a poco sí está pasando. Incluso Santa Rosa, ¿no? Incluso Santa Rosa también, cuenta que todo el agua está colapsado, todo lo que es la vía. Inseguridad y acciones delincuenciales también son preocupaciones del día a día. A veces uno mismo dijo ver las cosas, tratar de quedarse en lugares seguros para poder uno mismo mantenerse la seguridad de uno y de lo que es de los pasajeros. ¿Hay controles policiales? ¿Se ve ejército a lo mejor en la vía? Por el momento no se ve nada. No hay seguridad por la carretera, no hay seguridad. Cada vehículo tiene su seguridad. Y claro, hay estrategias de cada ciudadano al emprender un viaje.
más bien opto por viajar en el día, por cualquier eventualidad que se presente en el camino. Y así, en verdad que es preocupante la situación que se está viviendo. Y... ¿Así se siente miedo? Sí, claro. Para Mundovisión, Ilvar Jaramillo. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Una lamentable transición se dio el día de hoy de un profesional lojano. Causó una lamentable sorpresa lo que ocurrió con Vicente Jaramillo en este día. Él falleció de un infarto masivo, cegó su vida. Son centenares de personas que en este momento lamentan su fallecimiento. Les contaremos más adelante dónde se están realizando sus exequias. Volvemos también con informaciones relacionadas a una casa abierta que se dio de la ERSA el día de hoy. ¿Cómo van el tema de enfermedades que hemos tenido en los últimos meses y años, como lo relacionado a la COVID-19, la fiebre del mono, entre otras? Les contaremos también en detalles. Reconocimientos en el ámbito internacional hubo en Loja el día de hoy. Detalles luego de la información comercial. Esta emisión informativa es retransmitida por Radio Satelital 100.9 FM. ¡Atención, Loja! La gran feria del pueblo cuencano ya está aquí. En el Colegio de Médicos de Loja, Avenida Universitaria y Pasaje Rodríguez B, a una cuadra de la entrada de la puerta de la ciudad. Del 27 de marzo al 10 de abril, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Con precios de ganga y fabulosos descuentos. Entrega inmediata sin costo adicional. Diferimos tus compras a 36 meses plazo y 12 meses sin intereses. Recuerda, la gran feria del pueblo cuencano, solo hasta el 10 de abril. Ahora en Loja, en el Colegio de Médicos, Avenida Universitaria y Pasaje Rodríguez B, a una cuadra de la entrada de la puerta de la ciudad. ¡Te esperamos! La Prefectura de Loja, dentro del programa de mejoramiento vial en zonas rurales de la provincia, trabaja en la rehabilitación de la vía Vilcabamba-Linderos-Moyococha, mejoramiento de la vía Moyococha-Tumianuma-Quinara y acceso al Chaupi, en el Cantón Loja. En la actualidad, la contratista trabaja en tramo El Chaupi, colocación de alcantarillas, construcción de subdrenes y cabezales. Tramo Vilcabamba-Moyococha, desbroce, limpieza de cunetas y alcantarillas, colocación de alcantarillas y bacheo. Tramo Moyococha-Quinara, desbroce, excavación en suelo, marginal y roca, colocación de alcantarillas, construcción de cabezales y subdrenes. Por lo indicado, recomendamos a la población La imagen en vivo da cuenta de lo que ocurre en la ciudad de Loja en cuanto al tráfico vehicular. Sigue siendo intenso cuando, para quienes nos siguen en vivo, son cerca de las 20 horas, 8 de la noche. La imagen también da cuenta de que en Loja no hay presencia de lluvia ni llovizna el día de hoy. Y les contábamos en el bloque anterior que una lamentable transición se dio el día de hoy en Loja, con el fallecimiento del ingeniero José Vicente Jaramillo Eguiguren, más conocido afectuosamente como Viche Jaramillo. Su familia está consternada por la desaparición física del profesional lojano. A nosotros en esta casa periodística también nos sorprendió la noticia. Hay cosas que son curiosas. Por ejemplo, esta fotografía es del perfil del ingeniero Jaramillo. El día de ayer, él leía el periódico, era suscriptor de Ecotel Press, tenía 2 vistos en el periódico y el día de hoy nos enteramos de su lamentable fallecimiento. Son circunstancias que desafortunadamente llaman a la reflexión en momentos en que ocurre aquello. Su esposa, sus hijas, les contaremos más adelante dónde se está realizando su velatorio.
Vamos a continuar con otras informaciones y nos vamos al tema relacionado a qué sucede con enfermedades que han estado vigentes en el planeta y también en Loja en el transcurso de los últimos meses y años. Según estadísticas, varias enfermedades que preocupaban muchísimos lojanos ahora parecen un asunto de hace mucho tiempo. Por ejemplo, la COVID-19. En la provincia solo quedan 5 casos activos, mientras que la viruela del mono no ha reportado en esta provincia, afortunadamente, ningún caso. Para estos días, el reporte presenta incidencia de enfermedades respiratorias, principalmente neumonías, aunque con niveles de hospitalización moderados. El primer trimestre del año 2022, en Loja existieron 310 casos de neumonías. Hasta el momento, en el primer trimestre del año 2023, tenemos 883 casos de neumonías. En esas cifras se incluyen datos de entidades públicas y privadas. El origen, modificación en el clima. Los cambios bruscos de temperatura. Los cambios bruscos de temperatura hacen que los virus y las bacterias se reproduzcan más rápidamente. Los contagios de COVID-19 se mantienen estables en cuanto a nuevos casos, prácticamente desde inicios de año. En enero del 2023 tuvimos 299 casos aún en el Cantón Loja. En febrero ya disminuyeron notablemente, tenemos 32 casos y hasta el lunes, hasta el día de ayer, ahora en marzo, tenemos 38 casos, de tal manera que en el primer trimestre acumulamos 369 casos. Esto se atribuye, por cierto, a varios factores: debilitamiento de las cepas, inmunizaciones vía vacunación y también el hecho de que muchos ciudadanos mantienen medidas de bioseguridad. Estos 38 casos son de todo el mes de marzo acumulado. En patologías como leptospirosis, dengue o viruela del mono suceden hechos parecidos. Viruela del mono no tenemos reportado en el año 2023, no así en el año 2022, que en el Cantón Loja tuvimos 2 casos. En cuanto a leptospirosis, que es una alarma también a nivel nacional y especialmente en la costa, no tenemos casos notificados como Cantón Loja, pero sí tenemos 2 casos en Macará y tenemos un caso también en Machala. Para Mundovisión, Ilvar Jaramillo. Con motivo de la conmemoración de los 126 años de la fundación y creación de la empresa eléctrica regional del Sur, esta entidad efectuó una casa abierta. La misma estuvo dirigida a la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer el accionar de cada uno de los departamentos. Durante esta semana van a desarrollar varias actividades lúdicas y también de festejo. Un espacio amplio y cerca constituyó la Plaza de la Cultura, donde se armó diferentes stands para dar a conocer a la ciudadanía lo que cumple diariamente en distintas actividades el personal de la empresa eléctrica regional del Sur. Esto como parte de su conmemoración que se celebra cada 1 de abril. Esta vez son 126 años. Están algunos stands donde podemos ver, por ejemplo, los temas de alumbrado público, por ejemplo, las canastillas con las que hacemos los trabajos de alta tensión. Más adelante va a haber también una demostración de los trabajos en altura que se realizan y que hacen nuestros trabajadores, nuestros linieros. Pioneros de energía eléctrica para el país, entre otras cosas, estarán desarrollando una postatlética, un ciclo paseo familiar y para el viernes la sesión solemne de conmemoración de 126 años de vida institucional. El alumbrado es un punto neurálgico de la entidad. Actualmente nosotros en concordancia con el Ministerio estamos implementando un plan de migración a tecnología LED. Ya estamos sacando todo lo que es las luminarias de sodio a luminarias LED, donde estas tienen un beneficio tienen mayor de vida útil, el mantenimiento ya se reduce un poco. Lo que se usa y lo que no se debe utilizar estaba dentro de la exposición a otorgar. Este punto también es de suma importancia para la empresa. Cascos aislados a 20.000 voltios, calzado a 20.000 voltios, guantes aislados a diferentes niveles de voltaje que manejamos. ¿Cuál es la idea? Tener que nuestro personal esté debidamente aislado por todos los lados. Así de esta forma daban inicio a sus actividades de creación, de servicio, de garantía, vigilando el cumplimiento de estos deberes a la comunidad, así como del alumbrado público. Vigilando, por otro lado, las inversiones se cumplan de una manera transparente. Dan servicio a 2 provincias, al cantón Gualaquiza de Morona Santiago, 26 cantones en general, con más de 526 trabajadores para 230.000 clientes.
Julio Guerrero, alcalde de Pindal electo, el día de hoy estuvo con nosotros vía telefónica, refiriéndose a la controversia existente respecto a una entrevista que otorgó hace varios días, en donde señalaba, según lo que se ha informado, que no hay nada de malo en obtener un porcentaje al ejecutar una obra. En esas declaraciones señaló, hubo error, pero adicionalmente se la sacó de contexto. Medios sensacionalistas en Loja difundieron algo que no era real. Y se queda con el recorte que se ha hecho al video, efectivamente es eso lo que se entiende, ¿no? Luego, si se ve toda la entrevista, pueden darse cuenta claramente de que es un lapsus de mi parte, y bueno, por esas palabras que digo mal, hoy gran parte de la prensa ecuatoriana me busca. Existe un error de mi parte, lo asumo. He pedido las debidas disculpas al pueblo pindaleño por esa distracción y por no haber llevado bien el mensaje. Y bueno, quienes quieran seguirme juzgando como delincuente, porque esa es la manera como me están juzgando, perfecto. Tengo 4 años de mi administración en donde les invito a que vengan y sean veedores y me conozcan. ¿Cuál era el contexto, señor Guerrero, de sus expresiones? ¿A qué se estaba refiriendo? A última hora, en mi cantón, intentaban firmar un proceso, un tipo de contratación en donde el contratista pone el 100% para la ejecución de la obra y que lógicamente después estas letras se van pagando de las asignaciones presupuestarias que se hace al municipio desde el Banco Central, y este pago se hace de manera automática. Este proceso, de endeudamiento que se estaba haciendo a nuestro municipio, dejaba al municipio sin capacidad de endeudamiento, porque eran $789,000 más IVA y más los famosos reajustes que seguramente se hacen. Entonces yo me estaba refiriendo a esto, a que una vez que se adjudique el contrato, empiezan los negocios. Eso es lo que siempre ha sucedido. Por eso hay tantas obras que usted las terminan de hacer en el 2021 y a mediados del 2022 ya no sirven. Lo que yo estaba pidiendo a los órganos de control, y últimamente estuvimos en ACERCOP para ver qué posibilidad había de parar este modelo de contratación, para más bien, una vez que nosotros llegamos a la administración, poder revisar los estudios técnicos que se han hecho y ver la posibilidad de que esta obra de escalinatas, de adoquinado de algunas calles, lo podamos hacer por administración directa. Pachacuti dice que lo van a sancionar o lo han sancionado. Bueno, si ellos creen que deben sancionarme, pueden hacerlo, al menos del movimiento de la coordinación nacional. Igual yo debo decirles, yo ni siquiera estoy afiliado al movimiento. El día viernes, nosotros, que se salió de contexto en la entrevista o que se sacó de contexto la entrevista, es absolutamente real. Nosotros el día viernes, como sucede con centenares de situaciones que se dan en el país, recibimos alertas. Y justamente uno de los amigos de esta casa periodística nos señalaba y nos decía: saludos, Ramiro. El alcalde electo de Pindal dice que en el minuto 19:35 de la entrevista, de una entrevista que le hace un medio digital de la provincia, que es legal que las autoridades que contratan se lleven el 15-20%. ¿Qué respondimos nosotros? No, ya voy a escuchar. Y efectivamente, escuchamos. Nosotros decidimos que eso no tenía ningún asidero para sacar por el contexto general de lo que realiza la entrevista. Pero hay medios sensacionalistas, evidentemente, que recortan los videos o los audios y hacen aparecer como que se tratase de una afirmación, que en la práctica realmente no existe. Hay un error, evidentemente, del alcalde en el momento de querer interpretar el tema de lo que pueden existir en sobornos o coimas. Vamos con otros temas. En el Salón de la Provincia se realizó un importante acto de reconocimiento a distinguidas personalidades del cantón por su labor en campos como el social, el humano e incluso el político. Esto, se dijo, es de parte de organismos internacionales en derechos humanos.
Colmaban los asientos del Salón de la Provincia para entonar nuestro himno nacional y luego ser parte del homenaje y reconocimientos internacionales a personajes del quehacer político, social y humano del Ecuador y Loja, entre ellos Rafael Dávila, Marta Machado, Guillermo Tamayo y Ana Lucía Montes de Oca. La alta comisionada de los derechos humanos de Asia, Europa y Oceanía fue quien entregó los reconocimientos. ¿Quién habría dicho que después de 22 años de haber dejado mi ciudad natal, hoy sería mi Loja escenario de este importante reconocimiento internacional? No podía faltar las palabras de agradecimiento por este importante homenaje a cada uno de ellos, y viniendo precisamente de organismos que defienden los derechos humanos. Lo que hemos hecho en estos años no es de ninguna manera el trabajo de una sola persona, es un trabajo de un gran equipo. Qué orgullo para nosotros los lojanos saber que contamos con una lojana fuera de nuestra provincia. Porque el problema del Ecuador comienza con la insensibilidad al bien, cuando sabemos que debemos hacer el bien y no lo hacemos. Recibo esta designación de embajadora de derechos humanos en el Ecuador, de manos de una mujer luchadora, como es Alicia Erazo. Vinculada también a la Orden de los Templares del Principado de Mónaco, a la Organización Global Intergubernamental del Consejo de las Naciones Unidas y al Observatorio de Derechos Humanos. Y en las transiciones, el día de hoy, como ya lo informábamos, falleció inesperadamente el señor ingeniero Vicente Jaramillo Eguiguren. El profesional lojano dejó de existir producto de un infarto masivo. Su señora esposa, Iqueya Aguilera Azanza, sus hijos María Gabriela, Pablo Sebastián y José Vicente están comunicando su desaparición física. Sus restos mortales están siendo velados en la sala premium de la funeraria Jaramillo. La celebración religiosa y homenaje de despedida se realizará el día de mañana, o hoy será a partir de las 20 horas habrá, y el homenaje de vida será hoy una Eucaristía. El homenaje de vida será en el Campo Santo, Jardines del Zamora, será el día de mañana, miércoles 29 de marzo a las 15 horas. El mismo será transmitido por plataformas digitales Zoom y Facebook. Presentamos nuestras sentidas condolencias a la familia del ingeniero Vicente Jaramillo Eguiguren por su desaparición física. Ha retornado a la casa del creador, quien en vida fue el señor Teófilo Urbano Sarango Cuenca. Su familia tiene el profundo pesar de comunicar su fallecimiento. La velación de sus restos mortales está dándose también en la funeraria Jaramillo, en la Sala VIP. El homenaje de vida se realizará en la misma sala, será mañana también a las 15 horas, será transmitido por plataformas digitales. 11 años del fallecimiento de quien en vida fueron la señora Aurora de Jesús Orellana y un año de la partida de quien fue el señor Luis Leonidas Orellana. Su familia invita a la misa que se realizará el día de mañana miércoles a las 19 horas, 7 de la noche, en la iglesia de El Valle. Una mascota se extravió del barrio La Pradera, se llama Chanel, es de color negro, de raza chihuahua. Tiene su patita en mal estado y varios años. Es una anciana, Chanel. Se ruega a quien la encontró se comunique con Ecotel Televisión para nosotros después hacerlo con la familia que perdió a su mascota. Con esto concluimos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Esta emisión informativa es retransmitida